No sé si tenemos claro la importancia que reviste para nosotros como cristianos, para nosotros la Iglesia, el día 31 de octubre. Yo creo que además hay un poco de temor de hablar del 31 de octubre porque como el mundo justamente en esa fecha celebra una fiesta pagana que no tiene ninguna relación con nosotros y tampoco tendría ninguna relevancia a lo que nosotros hacemos. Pero en sí, hermanos amados, el 31 de octubre, para los cristianos, para nosotros los evangélicos, para los protestantes, tiene sin duda alguna una tremenda importancia, Pero quiero comenzar esta reflexión o esta palabra, como quieran llamarla, y me voy a fundamentar en lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 17. Ya para mí es muy importante tomar este versículo. Romanos capítulo 1, versículo 17. La Biblia dice así en ese capítulo y en ese versículo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Ese es el texto con el que yo quiero comenzar la reflexión de esta oportunidad. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué quiero tomar en un día como hoy algo que tiene relevancia y que tiene demasiada importancia, el día 31 de octubre? Yo creo que nosotros los cristianos a veces adolecemos de algo: el desconocimiento de la historia. Adolecemos, ignoramos mucho acerca de la historia, de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos, quiénes pavimentaron este camino, quiénes fueron los que pagaron incluso con su vida para que nosotros hoy tengamos esta libertad de poder predicar y haber tenido también el privilegio de conocer el Evangelio de Jesucristo. Permítame lo siguiente: hasta el año 1517, en el mundo entero imperaba una sola religión, por decirlo de una manera, una sola religión, una sola iglesia, que era en este caso la iglesia católica, apostólica y romana. Era la iglesia que imperaba en el mundo, era la iglesia que gobernaba, que dominaba, que tenía incluso mucha injerencia en los imperios, en los reinos de la Europa medieval sobre todo, y tenía prácticamente dominado el mundo el catolicismo, en este caso la iglesia católica, apostólica y romana. Pero resulta que en el año 1516 o 1517, se eleva la figura de una persona que nosotros no podemos nombrarlo ni como santo, ni podemos atribuirle algunos poderes sobrenaturales. Pero sí, a mí me da la impresión, y quisiera tomarlo de esa forma, de que Dios se proveyó de alguna manera de los reformadores, y en este caso de uno en particular, Martín Lutero. Para muchos tal vez Martín Lutero no sea una figura importante, no tenga mayor trascendencia, y para muchos a lo mejor no les cabe ni siquiera el recordatorio de él. Pero fue Martín Lutero quien, siendo un monje agustino, estudiante de leyes, fue quien reaccionó al darse cuenta de cómo
las prácticas que utilizaba la Iglesia católica, apostólica y romana en aquel siglo, en el siglo XV, llevaba a una desviación de la fe y a una confusión de la gente, sobre todo de la gente que ignoraba la Biblia, que ignoraba las Escrituras, que ignoraba la palabra, y que en el fondo se dejaban llevar por lo que el clero de la iglesia decía. Entonces, malamente a veces nosotros decimos, Martín Lutero se rebeló contra la iglesia. No, Martín Lutero no se rebeló contra la iglesia. Lo que Martín Lutero hizo fue rebelarse en contra de las malas prácticas que se utilizaban en ese entonces y el negocio de la fe, que, entre comillas, tengamos mucho cuidado, porque en estos tiempos también se ve mucho el negocio de la fe. Pero vamos puntualmente a lo que ocurría ahí. En el año 1516, 1517, la iglesia tenía algunas prácticas que llevaban a la gente ingenua, a la gente ignorante. A ver, aclaremos que la palabra ignorante en el buen sentido quiere decir que se ignora algo, no es una ofensa. Entonces, como la gente ignoraba lo que la Biblia decía, porque además la Biblia estaba escrita en latín, entonces no tenían las personas la posibilidad de leer la Biblia. Claro, porque sobre todo la gente campesina, la gente que no tenía acceso a mayor educación, no tenía la oportunidad de entender lo que la Biblia decía porque estaba escrita en latín. Y quienes la entendían y quienes la hablaban y quienes la leían era justamente el clero de la iglesia. Tan así que una de las expresiones que utilizaba el clero de la iglesia era que si un idiota leía la Biblia, la entendería como idiota. O sea, dando a entender que la Biblia no estaba al alcance del entendimiento de todas las personas. Entonces, como Martín Lutero era estudiante de leyes, él sabía latín. Como monje, tuvo acceso a la Biblia. Pero además, como él sabía latín, comenzó a darse cuenta de algunas cosas que no estaban bien. Por eso quiero aclarar, Martín Lutero no se rebeló contra la iglesia. Él tenía un gran respeto a quienes dirigían la iglesia. Pero lo que Martín Lutero no haría era transar lo que la Biblia decía con las prácticas que se estaban haciendo, ¿ya? Entonces, Martín Lutero, en su afán por conocer lo que realmente, el propósito que Dios tenía con él, porque en esto convengamos, hermano amado, que es importante que nosotros sepamos, que nosotros podamos descubrir, que nosotros lleguemos a una instancia en que conozcamos claramente cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que más perseguía era a Lutero, era cómo ser perdonado, cómo ser liberado, cómo poder liberar su alma, liberar su mente, liberar su corazón del pecado. Y no es que él haya sido ladrón, haya sido asesino o haya tenido otro tipo de práctica. No, porque él entendía de que el ser humano por naturaleza es un pecador y que necesita ser perdonado, que necesita ser redimido del pecado y necesita ser libertado de esa culpa. Entonces, como la iglesia hacía las siguientes prácticas, por ejemplo, para que una persona pudiera ser perdonado y liberado, aquí es donde estaban las prácticas que hacía la iglesia, y que cuando Martín Lutero descubrió que aquellas prácticas no iban acorde a la palabra, entonces ahí se rebeló. Pero repito, se rebeló contra las prácticas, ¿ya? Contra las malas prácticas hacía. Por ejemplo, las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias era un documento que creó el clero de la iglesia para fomentar los recursos, para conseguir más recursos para lo que ellos querían. Entonces inventaron el tema de las indulgencias, que era lo siguiente. Por ejemplo,
Si a una persona se le había fallecido a alguien, le había muerto a alguien, y esa persona quería que ese muerto fuera salvado, entonces firmaba un contrato, firmaba un documento donde le heredaba bienes, le heredaba tierras, le heredaba herencias a la iglesia, y la iglesia decía que ellos tenían el poder para salvar y liberar a una persona. Ahí tenemos un punto, el tema de las indulgencias. Segundo punto, había un tema con el llamado purgatorio. Y entonces la gente echaba monedas en el cofre para que el familiar que había muerto, que estaba ahí entre que se salvaba y se perdía, en el lugar que ellos llamaban purgatorio, pero para que se pudiera liberar de ahí, había que echar monedas en el cofre. Y el refrán decía que cuando la moneda tocara el fondo del cofre, un alma saldría del purgatorio. Malas prácticas utilizando la fe de la gente, por eso decimos, o sea, se mal usaba la palabra fe para ganancias deshonestas. Lo otro era el tema de las penitencias, y la gente tenía que subir de rodillas las escalinatas de la Capilla Sixtina, y ahí a ciertos peldaños, unas oraciones, unas ofrendas, y esto y lo otro. Entonces, amados hermanos, cuando Martín Lutero descubrió en la Biblia el tema de que el ascetismo ya no liberaba el alma, porque el ascetismo era una práctica que utilizaba la iglesia. Por ejemplo, golpeando o hiriendo el cuerpo se liberaba el alma. Resulta que Martín Lutero descubrió esto en la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 17. Y este es el texto lema que utilizó Martín Lutero para luego crear las 95 tesis que él clavó en la capilla de la ciudad rural de Wittenberg, en Alemania. Y el texto es este: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando Martín Lutero descubrió todo esto, dijo, ¿y entonces para qué el ascetismo? ¿Para qué yo tengo que golpearme el cuerpo, sacrificar mi cuerpo para liberar el alma, si yo lo que aquí requiero es la fe? Pero la fe en el Cristo que perdona, la fe en el Dios que perdona, la fe en el Dios que envió a su Hijo a redimirme de los pecados. Entonces, ¿para qué las indulgencias? ¿Para qué el cofre y el purgatorio? ¿Para qué el tema de las mandas y las penitencias subiendo las escalinatas? Aquí fue entonces donde se provoca, donde se revela Martín Lutero, pero repito, hermano, no se rebeló contra la iglesia, se rebeló contra las prácticas malas que usaba la iglesia para adquirir fondos, para adquirir recursos, utilizando la fe como gancho, utilizando la fe como un cebo para que la gente trajera sus bienes a la iglesia. Entonces, cuando hablamos nosotros, ¿qué importancia podría tener el 31 de octubre para nosotros, la iglesia? Porque convengamos, hermanos, que hasta ese entonces había una sola religión, una sola iglesia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero el día 31 de octubre del año 1517, este personaje, el reformador Martín Lutero, colocó ahí en las puertas de la catedral o capilla de Wittenberg, que era una ciudad rural de Alemania, colocó 95 tesis, se dice. ¿Pero qué es una tesis? Una tesis es un pensamiento. Una tesis es lo que yo pienso, lo que yo estoy deduciendo de lo que he aprendido. Entonces, malamente escuché una vez a un predicador decir y colocó los 95 principios bíblicos o los 95 versículos. No, hermano, no eran ni versículos ni principios bíblicos. Tesis era el pensamiento, la manera de cómo Martín Lutero vio el abuso de la iglesia. Y aquí se provoca entonces, a partir de ahí, de este 31 de octubre del año 1517, se provoca lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. La Reforma
protestante. Y de ahí nace el protestantismo, ¿ya? El protestantismo que comienza a avanzar por la Europa medieval y luego a Inglaterra y luego, hermano, hasta el mundo entero. Nosotros, los evangélicos, venimos de ahí, venimos del protestantismo, de ahí venimos nosotros, de los protestantes. Nosotros pertenecemos a la línea protestante, los evangélicos de hoy. Entonces, por eso dije delante, lamentablemente, adolecemos de una tremenda ignorancia respecto de nuestros orígenes, de dónde venimos, cómo lo hizo Dios para que nosotros pudiéramos llegar a la claridad del verdadero evangelio. No una religión en donde se abusara de prácticas y que hasta el día de hoy todavía estuviéramos en un oscurantismo, estuviéramos en una nebulosa, estuviéramos sometidos a una ignorancia. Entonces, hermanos queridos, lo que hizo Martín Lutero fue rebelarse contra las malas prácticas que utilizaba la Iglesia, invitando a la gente a salvarse, invitando a la gente a ser redimidos de sus pecados, pero a través de obras personales. Hermano querido, amigo que está siguiendo esta reflexión, quiero decirle, nadie se salva por obras personales, nadie se salva por ser buena persona, nadie se salva por tener características humanas para hacerlo, porque la salvación es por gracia. La salvación es por gracia y es un regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, si usted no le encontraba ninguna relevancia al 31 de octubre, incluso hasta le daba miedo hablar de 31 de octubre para que no lo fueran a confundir con la fiesta pagana esta que innombrable para mí, ¿ya? El 31 de octubre tiene esta connotación para nosotros, los cristianos en el mundo entero, Mire, cuando yo hablo de protestantismo, acá en Chile, por ejemplo, en nuestro país, las primeras congregaciones, las primeras iglesias que llegaron a nuestro país, allá por el año 1800 y tanto, llegaron al sur de nuestro país, llegaron los anglicanos, pero la mayoría que llegaron fueron los luteranos. De hecho, la iglesia más antigua que hay en Chile es la iglesia luterana, la que está en la ciudad de Osorno. Y esto tiene relación con una embarcación que llegó al puerto de Corral, que fue el barco Hermann, que venía con 95 personas desde Alemania, en un par de matrimonios, con algunos jóvenes, y ellos vinieron y se asentaron en el sur de nuestro país, y ahí comienza a extenderse la obra del cristianismo en Chile. Aquí tendríamos que traer a colación nosotros, hermanos, también a los misioneros que comenzaron a predicar en nuestras tierras, que comenzaron a predicar en nuestras latitudes. Por ejemplo, allá en las islas Pixton, en la parte donde estaban los Onas, los Yaganes y los Alacalufe. Por allá llegaron misioneros, hermanos, que dieron su vida por la predicación del Evangelio. Ya luego en Concepción, los anglicanos en la zona de Lota y Coronel se establecieron ellos como expertos en la explotación de las minas de carbón, pero la mayoría de ellos eran cristianos ya de la corriente anglicana, pero eran cristianos protestantes que sembraron el evangelio en la octava región. Por eso se dice que las ciudades más evangelizadas de Chile son específicamente Lota y Coronel. Entonces, como la reflexión de hoy lleva a esta connotación, ¿cuál es la importancia que tiene para nosotros, los cristianos, en el mundo entero? El 31 de octubre sería el inicio de la Reforma Protestante. 31 de octubre del año 1517. Martín Lutero coloca en las puertas de la rural iglesia o capilla en Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis que dan el inicio a la Reforma Protestante, cuando él descubrió y cuando él se rebeló en contra de las malas prácticas que la Iglesia católica, apostólica y romana estaba ejerciendo sobre las personas. Recordemos que después de esto,
vienen sucesos demasiado importantes. Los 100 años siguientes son años donde renacen cosas que nosotros podríamos decir, claro, se descorrió el velo, se fueron las tinieblas, la oscuridad que había se disipó y comienzan a aparecer los grandes genios, los grandes inventores. Por ejemplo, Gutenberg, que fue donde se imprimieron las primeras Biblias, ya en la imprenta de Gutenberg, pero aparecen los grandes músicos, los grandes compositores, los grandes pintores, los grandes artistas, porque esto, hermano, tiene que ver mucho también como cuando la luz de Cristo llega a una persona, porque lo que ocurrió ahí fue que se descorrió un velo que ocultaba la verdad. De lo que ahí ocurrió ese año 1517 es que se fueron las tinieblas de oscuridad que habían sobre lo que era el verdadero evangelio de Jesucristo y la gente comenzó a entender, hermano, a entender que la salvación del ser humano, que la redención del ser humano, que la gracia de Dios es la que trae a nosotros salvación, que no es que yo tenga que regalar mis tierras, tenga que regalar mis bienes o tener cualidades personales para ser salvo. No, porque la salvación es por gracia. La salvación es por gracia y se recibe por fe. ¿Y por fe en quién? Por fe en Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Ahora quiero referirme al 31 de octubre aquí en nuestro país. Al 31 de octubre aquí en Chile, en nuestro país. Y tomé algún apunte para contarle que, hermano, el día 31 de octubre o cada 31 de octubre a partir del año 2008 en nuestro país se ha declarado día festivo. O sea, uno de los días feriados del año acá en Chile es el 31 de octubre. Cada 31 de octubre es feriado acá en nuestro país. ¿Por qué es feriado? ¿Qué nombre lleva este día festivo? Se llama Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. Ese es el nombre. Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. ¿Cómo se gestó esto? Bueno, en el día 11 de octubre del año 2008, por decreto ley de la República, y el decreto ley, hermano querido, se hace firmado por la entonces presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet. Ya ella fue, no sé si la gestora, pero ella firmó el decreto ley que nos otorga a nosotros, los evangélicos en Chile, el 31 de octubre como día festivo, como día feriado, feriado nacional. Hermano, ¿en honor a qué? ¿En honor a qué? En un reconocimiento a la labor que la Iglesia evangélica ha desarrollado en nuestro país. Mire, para poder hablar de esto, hermano, para poder referirme a esto, no puedo sustraerme a hablar de quiénes fueron los que nos trajeron el Evangelio a Chile, de quienes llegaron con el Evangelio a nuestro país. Mire, hoy nosotros estamos disfrutando de algo que no sembramos. Estamos cosechando algo que no sembramos. Lo sembraron hombres, muchos de ellos humildes, sencillos, a lo mejor sin una gran enseñanza académica, de un nivel estrato social más bien bajo que elevado, y fueron los que sembraron o pavimentaron el camino del Evangelio hoy en día. Yo me referí delante a la llegada, por ejemplo, de don Allen Gardiner, que fue el que llegó allá a las islas donde estaban, como dije, los onas, los yaganes y los alacalufes, que fue a quienes él les trajo la palabra de Dios, el Evangelio. Él era un misionero inglés que llegó allá, y ese hombre predicó allá donde nadie quisiera haberlo hecho, pero él lo hizo. Y él llegó allá y predicó como misionero, y una mañana apareció muerto al lado de su lancha. Pero mire,
cuando Dios hace algo, Dios lo continúa, porque Dios no hace cosas a medias. Sus hijos continuaron la obra misionera en Lota y Coronel, en Concepción, en la 8ª región. Luego yo le conté del barco Hermann, que llegó de Alemania y se establecieron en Osorno, llegó al puerto de Corral, se establecieron en Osorno, y ahí comenzó la obra de la iglesia luterana, en la parte austral de nuestro país. Hermano, debemos recordar a fines del 1800, cuando llegó a la 5ª región un hombre que tenía profesión de homeópata, pero que era también un sacerdote católico, era un jesuita, Juan Canut de Bonn. Y él llegó a Chile, llegó como sacerdote jesuita, pero un milagro del Señor transformó su vida y él conoció el verdadero evangelio de Cristo y se transformó, mire usted, en el primer predicador callejero. Cuando en nuestro país las leyes prohibían cualquier otra religión que no fuera la católica, apostólica y romana. Entonces, Juan Canut de Bonn es la persona que predica en las calles, en las plazas, en las esquinas, y es el hombre que vocifera en un lenguaje nuestro, que lo pudiera entender todo el mundo, comienza a predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo siempre digo, gracias a ese hombre, es que a nosotros peyorativamente nos dicen canutos, por don Juan Canut de Bonn. Pero tendríamos también que traer a colación la figura de don Diego Thompson, a quien por allá por el año 1842, don Bernardo Higgins Riquelme, director supremo de la Nación, lo trajo a Chile para que viniera a implementar un sistema educacional. Él estaba en Argentina y allá él educaba, porque era maestro de escuela, a través de un sistema muy particular, muy único, que se llamaba lancasteriano. Y ese sistema era que el que aprendía primero le enseñaba al compañero, ¿ya? Y a don Bernardo Higgins le llamó la atención el sistema y lo trajo a Chile. Y él vino a Chile, de hecho a él se le reconoció como ciudadano, se le entregó una carta honorífica como ciudadano, y él implementó acá en Chile este sistema educacional, el lancasteriano. Yo tuve el honor de estar en Antofagasta hace muchos años atrás cuando ocurrió un aluvión. En Antofagasta yo entonces, año 1993, trabajaba para la Sociedad Bíblica Chilena y junto al pastor Ernesto Silva y al obispo Edito Espinosa, me acuerdo que fuimos allá y llevamos como una tonelada de material bíblico para regalar en Antofagasta, y ahí conocimos un colegio lancasteriano en Antofagasta. Entonces, este señor don Diego Thompson no solamente era un educador, aquí hay un paréntesis muy lindo, ¿eh? No solamente era un educador, don Diego Thompson además era colportor, o sea, era el distribuidor de la Sociedad Bíblica británica y extranjera. Entonces, cuando él llegó a Chile, en su maletín, trajo los primeros Nuevos Testamentos escritos en español que llegaron a nuestro país. Los primeros Nuevos Testamentos que llegaron a Chile, palabra de Dios del Nuevo Testamento, llegaron en la valija que traía don Diego Thompson, que don Bernardo Higgins lo trajo a Chile para que viniera a educar. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo Dios, en su infinita misericordia, nos fue proveyendo a nosotros acá de su palabra. Y esto no es menor, hermano, esto no es menor. ¿Se acuerda usted cuando dijo Jesucristo que sería predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra? Paradojalmente, hermano, paradojalmente, si vemos el mapa, lo último de la tierra acá en Sudamérica somos nosotros. Ya alcanzados allá a mitad o pasado del 1800 con la palabra del Señor. No sé cuántos alaban y glorifican a Dios por esto, hermano.
O sea, el Evangelio a nosotros no nos llegó en el 1900, nos llegó mucho antes, mucho antes. A finales del 1800 llegó a las tierras de la quinta región don Willis Hoover. Bueno, antes tuvo don David Trumbull también, que entre otras cosas, don David Trumbull tuvo una injerencia tremenda en Chile porque ayudó incluso a confeccionar el borrador de una constitución política nuestra en el gobierno de don José Miguel Carrera. Los Trumbull tuvieron una injerencia tremenda en la política de nuestro país, cristiano. Pero llegó a fines del 1800 don Willis Hoover. Y don Willis Hoover era un pastor metodista, y él se ancló primero en Iquique, y de Iquique se vino a Valparaíso, y en Valparaíso él se estableció. Ahí se estableció don Willis Hoover, y ahí fue levantada la primera iglesia metodista, con algunas situaciones bien difíciles, porque en Valparaíso por ese entonces ocurrió un gran terremoto, hubo también un gran incendio en Valparaíso, y por ahí entonces don Willis Hoover estuvo haciendo sus liturgias, sus reuniones, sus convocatorias con sus fieles en las bodegas del diario más antiguo de Chile, el diario El Mercurio, en Valparaíso. Y sucede esto entonces en el año 1909, cuando don Willis Hoover está en una vigilia de oración en Valparaíso y se derrama, hermanos, el Espíritu Santo en Chile. Es la primera manifestación, el primer derramamiento del Espíritu Santo en Chile, ocurre en el año 1909, cuando don Willis Hoover está celebrando una vigilia de oración en las bodegas del diario El Mercurio de Valparaíso. Y ahí, hermanos queridos, en medio de todo lo que ocurrió, nacieron dos cosas trascendentales para la iglesia metodista y que nosotros también las llevamos en nuestro corazón. Lo primero, el de dar tres glorias a Dios. El dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque con toda seguridad, en esa instancia del derramamiento del Espíritu Santo se provocó una situación así como que pudiéramos decir un poco desordenada. Entonces el reverendo Hoover invitó a darle gloria a Dios, denle gloria a Dios, denle gloria a Dios. Y quedó plasmado esto como no sé cómo decirlo, como una costumbre de la iglesia, démosle tres glorias a Dios. Una vez pregunté, pero ¿por qué tres? Me dijeron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya. Perfecto. Pero lo que el reverendo Willis Hoover invitó a hacer ahí fue a glorificar a Dios. Levanten las manos, denle gloria a Dios, solo denle gloria a Dios. Esa es una instancia. Y la otra, hermano, es la gran profecía. La gran profecía que se sembró sobre Chile. Y la profecía fue: Chile será para Cristo. Mire, del 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania, si lo traemos al 31 de octubre de este año 2023, habrán pasado 506 años. 506 años. Del año 1909 a esta instancia, hermano, o sea, llevamos más de 100, casi como 130 años que se dijo esta tremenda profecía: Chile será para Cristo. Entonces, yo he querido tomar este tiempo hoy día porque celebrar el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile no es simplemente reunirnos en una plaza, hacer un culto especial en una iglesia, tomarnos un día festivo, porque muchos van a tomar este día festivo para irse a la playa el fin de semana, para comerse un asado con la familia, en fin, mil cosas. Pero ¿no cree usted que es importante que nosotros
sepamos por qué el 31 de octubre para nosotros es festivo acá en Chile. Es mera coincidencia que hace 506 años atrás Martín Lutero, ese mismo día, 31 de octubre, haya descorrido el velo de la ignorancia que había respecto de la palabra de Dios, a que un 31 de octubre acá en Chile sea día festivo. Y yo creo, hermano, que no es una fecha para que nosotros la tomemos para divertirnos y salir a hacer mil cosas, sino para darle gracias a Dios. Para darle gracias a Dios por el reconocimiento. Por el reconocimiento, hermano. Dígame qué otro país de Sudamérica o qué otro país en el mundo, y también peco de ignorante, tiene un privilegio como este. Que la iglesia evangélica del país tenga un día festivo. Un día que le pertenece, un día que por ley de la República diga que es día festivo, porque es día nacional de las iglesias evangélicas y protestantes de Chile. Entonces, ¿no cree usted de que esto debiera llevarnos a una reflexión y darle gracias a Dios? Darle gracias a Dios por la tierra en que vivimos. Por la tierra en que vivimos. El autor de la canción nacional de Chile dice que Chile es la copia feliz del Edén. La copia feliz del Edén. Hermano, pero Chile será hoy la copia feliz del Edén. ¿Cuánto hemos orado por nuestra nación? ¿Cuánto hemos intercedido por los que gobiernan nuestra nación? ¿O hemos sido uno más de los que criticamos, enlodamos, ofendemos, denigramos? Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros debemos orar por los que están en eminencia, por las autoridades, por los que están puestos como autoridades. Porque a lo mejor, dentro de su terrible ignorancia de Dios, de su terrible inexperiencia con el Dios que nosotros, por misericordia, hemos conocido, van de error en error, de equivocación en equivocación, de problema en problema. Pero la iglesia somos nosotros. Hermanos, la iglesia somos nosotros. Y los que tenemos que levantar el evangelio de Cristo no es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de nosotros, la iglesia. Los que tenemos que levantar el nombre de Cristo, los que tenemos que predicar el evangelio, los que tenemos que decirle al compañero de trabajo, al compañero de universidad, a la vecina, al vecino, al que va con nosotros en el microbús, que Cristo es el único que puede salvar, somos nosotros. Somos nosotros, hermano. Esa es la gran responsabilidad que nos cabe de tener este privilegio de ser hijos de Dios, de haber sido llamados a integrar este cuerpo tan maravilloso que se llama iglesia y que es el cuerpo de Cristo. Ahora, para ir culminando, ¿cuánto entendemos del texto que Martín Lutero tomó para plasmar la Reforma Protestante? Porque en el Evangelio, ¿qué significa Evangelio? Evangelio significa buenas noticias, buenas noticias. La justicia de Dios se revela por fe, por fe. ¿Qué es la fe? Y si yo lo pregunto, me van a responder con dos textos bíblicos, Hebreos 11.1 y Hebreos 11.6. Pero ¿qué es fe? Hay una fe que es literal, la que está escrita aquí, pero hay otra fe que es práctica. Y fe es seguridad. Fe significa credibilidad. Fe significa convicción. O sea, yo, a través del Evangelio, he recibido la convicción, la seguridad y la confianza de que Cristo es el que hace justicia en mi vida. Cristo es el que hace justicia en mi vida. Y dice que, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
El justo por la fe vivirá. ¿Quién es un justo? El justo es el que ha sido apartado por Dios, el que ha sido llamado por Dios, el que hoy día pertenece a esta maravillosa iglesia de Jesucristo. Nosotros somos justos a través de Cristo. Él nos ha justificado. Entonces nuestro diario vivir tiene que ser por la fe, por la fe. Pues nosotros no dependemos, hermano, del gobierno de turno que tengamos. No dependemos del alcalde de la ciudad donde vivimos. No dependemos, hermano, de muchas cosas de las cuales el mundo se sujeta. Nosotros dependemos de lo que está escrito aquí, de las maravillosas promesas de Dios, de las maravillosas promesas de Dios, que en estos más de 31.000 versículos que hay en esta Biblia, más de 5.000 de ellos son promesas para usted, para mí y para todos. Y por la fe en esas promesas, por la fe en las palabras que habló el Señor, por la fe en las palabras escritas en la Biblia, usted y yo deberíamos vivir. ¿Pero vivir de qué forma? ¿Desesperados? ¿Enfermos de los nervios por lo que puede pasar mañana, por lo que puede ocurrir en cualquier minuto? No. Deberíamos vivir tranquilos, seguros, sabiendo que estamos fundamentados sobre una roca y que esa roca se llama Cristo. Y poder tener en nuestros labios, ojalá, esas palabras que expresaba David por la noche y las expresaba por la mañana. Por la noche él decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y por la mañana decía: yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Eso es vivir por fe. Eso es moverse en fe. Y eso es permanecer en fe. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea premiada nuestra fe. ¿Y cuándo va a ser premiada nuestra fe? Cuando venga Cristo, que está muy pronto a levantarnos y llevarnos con Él a su gloria eterna. Dios les bendiga, amados amigos y hermanos, que pudieron seguir esta reflexión. Y no se olvide, nosotros debemos conocer la historia. Debemos saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Porque así entonces tendremos claro por qué también existimos. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y muchas gracias por haber atendido a estas palabras.